Oriol, que fueron los que me invitaron a participar en estas jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Antonio Souto, soy veterinario de vacas, que acostumbro a decir que es la mejor manera de estar en el mundo, ser veterinario de vacas, y trabajo en laboratorios IPRA, aunque bueno, mi recorrido profesional empezó allá por los años 90, yo trabajé 20 años en el campo, en una empresa de servicios veterinarios que se llamaba Vitanepo, se llama, y hace 12 pues entré a formar parte del equipo de servicios técnicos de IPRA, un laboratorio que hace ya 20 años, o casi 20 años, apostó por la prevención, fue un pionero en este aspecto. Hoy todo el mundo habla de prevención, pero IPRA pues pasó de ser un laboratorio pues, familiar a convertirse en una multinacional, y hace 20 años tomó la decisión estratégica de dedicar el 100% de sus esfuerzos, de su I+D, de su red comercial, etcétera, a los biológicos, a la prevención, a dar herramientas a los ganaderos que le permitiesen pues, pasar de transicionar desde un escenario de tratamientos antibióticos a un escenario de prevención de las enfermedades. Y es por eso que hoy estoy aquí, para hablaros un poco de inmunidad y cómo cambiaron las cosas en estos últimos años al respecto de las vacunas, de la inmunidad en nuestro sector de la vaca de leche. El título de la presentación es esta, y yo voy a hacer un recorrido desde cuando empecé a trabajar en el campo, allá por los años 90 hasta el día de hoy, que también es un viaje, un recorrido de las herramientas que fuimos implementando para hacer prevención, concretamente de mastitis, aunque sería válido para cualquier enfermedad que afecte o cualquier patología que esté presente en las vacas de leche. Cuando yo empecé a trabajar allá por los años 90, los veterinarios que nos dedicamos a vacas, básicamente estábamos enfocados en la enfermedad. Nos llamaban para ver vacas enfermas. La prevención era un concepto que ni se nos pasaba por la cabeza a los técnicos ni a los ganaderos. Nos llamaban cuando una vaca tenía hipocalcemia, cargábamos el coche siempre de calcio, tenía una mastitis tóxica y había que meter suero. Básicamente inseminábamos y nuestro foco estaba centrado en las vacas que no preñaban, y así con todo. Estábamos enfocados en la enfermedad, en el tratamiento de la vaca individual enferma. En estos últimos, diría, 30 años, pero especialmente en los últimos 15, pues hemos dado un viaje y cambiado de foco. Hemos cambiado el foco de la vaca enferma en las ganaderías a ver los parámetros de salud del rebaño, es decir, la vaca individual nos importa menos, lo que nos importa es el conjunto del rebaño y sus parámetros claves de productividad, de salud, etc. Como os decía, en este viaje de la vaca enferma al foco en la salud del rebaño, pues están las claves de lo que hacemos para prevenir enfermedades, bueno, en este caso concreto la mastitis. Allá por los años 90, pues bueno, los veterinarios entendimos que todas las enfermedades suponían una ruptura de este equilibrio. Pues hay unos patógenos que desafían a la vaca y hay unos sistemas defensivos de la vaca contra esos patógenos. Cuando se rompe este equilibrio es cuando se produce la enfermedad, la mastitis. En todos los veterinarios, los técnicos y los ganaderos, por supuesto también, empezamos a trabajar en estas dos columnas, en estos dos pilares. Disminuir la presión de la infección y mejorar la resistencia del animal frente a las infecciones. Y empezamos por el principio. Pues si hablamos de mastitis, empezamos a investigar cuáles eran los patógenos que nos estaban provocando la mastitis, dónde vivían, cómo se transmitían, para poder bajar el ejército enemigo. Empezamos a darle importancia a la limpieza de camas, de pasillos, moscas, etcétera, etcétera. Se trataba de bajar el número de soldados del ejército enemigo, el número de patógenos que desafiaban a la vaca. A continuación nos dimos cuenta que la sala de ordeño era clave en el combate a la mastitis. Todos los parámetros de la sala, pezoneras, presión en la punta del pezón, vacío, cómo las vacas accedían a la sala de ordeño. Se puso de modo un mantra que decía: tenemos que ordeñar vacas limpias y secas. ¿Os acordáis? La importancia del pre-dipping, una buena rutina de ordeño, un post-dipping. El siguiente paso empezamos a hablar de cow comfort. Sabíamos que el ambiente en el que se mueve la vaca, el estrés, el calor, el hacinamiento, la falta de recipientes para la bebida o poco acceso a la bebida de las vacas influía en la salud del hato, de los animales y del hato en su conjunto. Y empezamos a estudiar todos los factores que influían en la salud de la vaca.
pues, enfermedades que provocaban inmunosupresión, como la diarrea viral. Se empezaron a hacer los primeros planes de rehabilitación y control de IBR, de VPD, de enfermedades parasitarias. Empezamos a darle importancia, por supuesto, a la nutrición. Empezaron los primeros nutrólogos a trabajar, a hacer raciones con sentido, eficientes pero también sanas. Es decir, empezamos a ver todos los factores que podían afectarnos a la resistencia de los animales frente a las infecciones. Y luego, evidentemente, empezamos a interesarnos por cuáles eran los mecanismos defensivos al respecto de la mastitis en la ubre. La inmunología de la ubre, el conocimiento de la respuesta inmune de la ubre es relativamente reciente. En los años 90 era una ciencia que era muy incipiente todavía. Se empezó a trabajar en muchos departamentos de universidades, muchos investigadores empezaron a trabajar y a conocer los mecanismos de cómo la ubre se defiende de las infecciones. Bueno, y empezamos a hablar de inmunidad innata, de inmunidad adquirida, de los mecanismos que la vaca tiene para defenderse de las infecciones. Y si asististeis alguna vez a alguna charla de un técnico que os hablara de inmunidad, pues lo dividimos casi siempre en inmunidad innata y adquirida. La inmunidad innata son todos aquellos mecanismos que las personas, los animales, tenemos para defendernos de los patógenos que nos pueden causar enfermedades, los elementos extraños que entran al organismo. Es una serie de mecanismos defensivos que no son específicos, es decir, son iguales frente a todos los patógenos. Para que lo entendáis, la piel forma parte de la inmunidad innata, es una barrera para la entrada de patógenos al organismo. La inflamación, la tos, son mecanismos inespecíficos que defienden frente a cualquier patógeno que ingresa al hospedador. Cuando nos centramos específicamente en la ubre, en la mastitis, pues mecanismos inespecíficos de inmunidad innata son la piel y el canal del pezón, son mecanismos que por su hidratación, por la queratina que lleva la entrada del pezón, pues ayudan es una barrera para la entrada de bacterias. El esfínter del pezón, por ejemplo, es un mecanismo de inmunidad innata que todos los animales tienen frente a todos los patógenos, no es específica frente a un patógeno. El esfínter del pezón es una barrera física que cierra el canal del pezón e impide que los organismos entren a la ubre. Y es eficaz frente a coli, frente a aureus, frente a uberis, frente a cualquier patógeno del exterior que quiera entrar en la ubre. Sabemos que en la leche pues hay sustancias que favorecen, que son bactericidas, ayudan a combatir las infecciones, matan las posibles bacterias que estén ahí en la leche. Lactoperoxidasa, lactoferrina, complemento, es decir, una serie de sustancias que la leche de forma natural tiene que nos ayudan a combatir las infecciones. Y después hay una serie de defensas celulares inespecíficas que combaten la infección. Estos son factores de la inmunidad innata, con la que todos los animales nacen, que es inespecífica, es decir, ataca a cualquier microorganismo extraño. Y luego sabemos que hay una inmunidad adquirida, una inmunidad con memoria, que adquirimos a lo largo de nuestra vida, frente ya a patógenos específicos. ¿De acuerdo? Cuando uno, pues no sé, coge el COVID, pues genera una inmunidad específica frente al COVID, que será más o menos duradera, pero que de alguna manera lo protege durante, por lo que se está viendo, poco tiempo, pero lo protege frente a nuevas infecciones. Esta es una inmunidad que se adquiere a lo largo de la vida frente a patógenos específicos y está mediada por anticuerpos. Intervienen también linfocitos, una serie de células que preparan al organismo, le dan memoria frente a ataques de bacterias o virus en el hospedador. El organismo recuerda a esos virus, a esas bacterias, y cuando de nuevo está en contacto con ellas, reacciona de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Y con el conocimiento de la inmunología de la ubre, pues llegaron las primeras vacunas frente a mastitis. ¿De acuerdo? Por esto, toda esta serie de conocimientos pues, nos facultó para lanzar al mercado la industria farmacéutica vacunas específicas ya frente a patógenos específicos de la mastitis. En mi laboratorio, en el laboratorio de trabajo, pues lanzamos allá por los años 2009 la primera vacuna que se registró en Europa frente a la mastitis, la Astarga, la vacuna tetravalente que es eficaz frente a aureus, coagularse negativos, coliformes. Fue un paso, yo creo que bastante importante. Hoy se comercializa en todo el mundo, pues, por daros unas cifras, solo en Latinoamérica
Yo acabo de regresar de allí, viví 6 años en México, pues estamos vendiendo alrededor de 2 millones de dosis en todo el continente, en prácticamente 3-4 países, para que os deis un poco la idea de la importancia de estas herramientas. Y recientemente, hace como 3 años, lanzamos una vacuna específica frente a Streptococcus aureus, que es un patógeno emergente en casi todos los países del mundo, una vacuna que se llama Uvac. Es decir, todo este conocimiento pues, nos ha hecho cambiar la forma en que enfocamos las patologías en la granja. Pasamos del uso de antibióticos, de la vaca al tratamiento, de bomberos, de solucionar problemas, a prevenirlos. Y esto nos hizo cambiar. Pero el contexto en el que nos movemos también nos hace cambiar. No solo la ciencia nos hace cambiar, el contexto a veces también nos hace dar pasos. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos nuevos desafíos. Trabajamos con animales vivos, con sistemas complejos como son las granjas de leche, y son sistemas muy cambiantes. Lo que era verdad hace 20 años, hoy ya no es verdad. Y hace 25 años nuestros patógenos principales en mastitis eran aureus, probablemente, agalacti, y hoy ya no lo son. Hoy un patógeno principal, por lo menos en Europa, es el Streptococcus aureus, seguido del coli. Y bueno, algunos empiezan a dar la lata, como la Tototeca y otros. Pero es decir, es un contexto completamente diferente. Las salas de ordeño hace 25 años pues nos daban muchos problemas. Hoy en día las salas de ordeño tienen una tecnología muy buena y normalmente no son la fuente de nuestros problemas. Nuestros problemas vienen por el medio en el que se desenvuelve la vaca y por este tipo de patógenos que se habitúan, que inventan mecanismos de defensa para eludir antibióticos y otros sistemas preventivos contra ellos. Entonces el escenario cambia. Sabemos también que hay resistencias, como en los humanos. Hablamos mucho de resistencias antibióticas en las personas, en los animales también pasa. Los ganaderos lo saben perfectamente. Las infecciones, cuando yo empecé a trabajar, pues le dábamos 2 días de Gentamox y borraba cualquier infección que tuviera la vaca o en la ubre. Hoy en día pues tenemos que ir a tratamientos de 6-7 días y las tasas de cura que conseguimos son muy bajas. Eso lo saben los ganaderos y lo saben los técnicos. Pero es que además cambia también el marco legislativo en el que se mueven las granjas. El año pasado pues empezamos a hablar de la nueva ley del medicamento. Hay una directiva europea que obliga al sector de producción animal a bajar el consumo de antibióticos. Empezaron a venir los primeros reales decretos que adaptaban esa normativa. Y sabemos que las autoridades nos imponen un marco donde el uso de antibióticos va a estar muy controlado y muy regulado. Es decir, un marco en el que tenemos que ir a la prevención. Ya no podemos utilizar alegremente los antibióticos, tenemos listas de antibióticos prohibidos, poco recomendados, y tenemos un marco legal que nos exige mucha burocracia a la hora de utilizar antibióticos. Quizá el sector de la vaca de leche lleva años preparándose, no es el sector donde más antibióticos se utilizan. Quizá a lo mejor el sector de las engordas, de los cebaderos, pues utilizan de forma masiva y de forma preventiva muchísimos antibióticos. Quizá en la vaca de leche en los últimos 10-12 años se ha bajado considerablemente el uso de antibióticos, el sector se ha puesto las pilas, pero aún así hay margen de mejora. La nueva ley, por ejemplo, nos afecta pues, en esa regulación del uso de antibióticos y, por ejemplo, nos obliga a un secado selectivo. Ya no podemos utilizar antibiótico de forma preventiva en el secado para evitar las infecciones en el secado. Esto es un cambio sustantivo, porque imaginad, secamos una vaca con 7 meses y hasta que pare esa ubre puede infectarse. Sabemos que los patógenos ambientales como el coli o el uberis es una de las fases productivas de la vaca que les encanta, se contagian mucho ahí. Por lo tanto, es un cambio de paradigma. Ya no podemos meter antibiótico, si hay infecciones vamos a tener un problema. Entonces tenemos que reforzar todo el marco preventivo, limpieza, hacinamiento, todas las instalaciones donde están las vacas secas deben estar lo más limpias posibles para evitar infecciones en el secado. Y además tenemos que reforzar el sistema inmune durante el secado e incluso ir un paso más allá, hacer que la vaca llegue sana al secado y se mantenga sana. Esto se consigue pues, modulando la inmunidad pues, a través de la alimentación, del metabolismo, de las vacunas y de aditivos, etcétera, etcétera. Es decir, que ya no estamos hablando
de un marco donde el riesgo sea menor, sino que con estos cambios legislativos se multiplica el riesgo para que la vaca seca sea herida y tenga una mastitis. Y no debemos olvidar que este es un dato que dio hace 2 semanas en el Mundial de Huiletría Pablo Moroni, que es el jefe del Servicio de Calidad de Leche de la Universidad de Cornell en Nueva York, que el 75% de los antibióticos que utilizan en una granja de leche son para combatir la mastitis. El 75%. Es decir, que tenemos margen de mejora. Implementando medidas de prevención frente a la mastitis, ahorramos dinero. Tenemos mucho margen de mejora. Además de todo este cambio legislativo al que nos obligan las autoridades, también tenemos cambios en la forma en que nos paga la leche. La industria cada vez tiene más exigencias con los ganaderos. Pues si hace años nos pagaban primas por debajo de 300.000 células, hoy nos las pagan por debajo de 250 o de 200.000. Es decir, la tendencia en toda Europa es que las primas de calidad se paguen por debajo de 200.000 células somáticas. ¿No? ¿Es un objetivo fácil de conseguir? No es fácil, pero es conseguible. Muchas granjas en Galicia ya están por debajo de 200.000, pero hay que hacer las cosas bien. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? Pues donde venimos trabajando. La inmunomodulación, se habla mucho últimamente de inmunomodulación. ¿Y qué es? Pues es todo lo que hagamos para intervenir en la inmunidad de la vaca. Todo lo que hagamos para que su sistema inmune, tanto innato como adquirido, mejore y se defienda mejor de las agresiones de los patógenos. Pues tenemos que trabajar pues, en varios campos, pero básicamente 3. Tenemos que trabajar en la nutrición, en el metabolismo, trabajar la vaca en transición, la vaca seca. Tenemos que seguir trabajando en el confort y en el bienestar, estrés por calor, etc. Todo el manejo de la granja tiene que favorecer el bienestar, porque sabemos que eso impacta en el sistema inmunitario de la vaca. Y bueno, es un campo donde mejoramos mucho, pero hay que seguir mejorando. Y sobre todo, pues con la llegada de las vacunas, por fin nos permiten aumentar la inmunidad específica frente a patógenos específicos. La llegada de las vacunas de mastitis es una excelente noticia. Yo digo siempre que ojalá tuviéramos 20 vacunas de mastitis, aunque no nos hicieran falta. Cuando nos hacen falta, las tendríamos. Es una muy buena noticia tener vacunas, siempre que os voy a contar del IBR, de la diarrea viral, de las diarreas por virus en terneros. Las vacunas son una herramienta muy buena y ojalá vengan más. Las vacunas de mastitis, voy a decir obviedades, pero a veces es bueno recordarlo. Vacunar es siempre prevenir, y a veces algunos ganaderos entienden que las vacunas son tratamientos. No es así. Las vacunas son herramientas, y como cualquier herramienta hay que utilizarlas bien. Están para prevenir las infecciones. Una vez que la vaca está infectada, la vacuna no sirve. Es para prevenir que las vacas sanas se contagien a través de las vacas enfermas. Y son vacunas específicas, es decir, antes de vacunar tenemos que ver qué patógeno nos está produciendo la patología. Sé que es una obviedad, pero muchos ganaderos que tienen problemas de mastitis pues empiezan a vacunar con lo primero que le viene a mano y a lo mejor pues, tienen un problema de Uberis y están vacunando frente a coli y viceversa, o tienen un problema de prototeca o tienen un problema de agalactia. Es decir, hay que utilizar las vacunas en función del patógeno que queramos prevenir. Y muy importante, las vacunas confieren memoria inmunitaria. En la mastitis, cuando hay una infección natural, no se genera memoria inmunitaria. Una vaca que se infecta hoy de una ubre que se infecta de coli, por ejemplo, se puede volver a infectar a la semana o los 15 días. Es decir, la infección natural no confiere memoria inmunitaria. Es un problema para la vaca y para nosotros, pero es así. Sin embargo, las vacunas sí proporcionan memoria inmunitaria. En los planes vacunales pues, hacemos una vacunación inicial y las dosis sucesivas que administramos son dosis de booster para que la inmunidad se reactive, se multiplique, es decir, generan memoria. No tan a largo plazo como quisiéramos. Las vacunas de mastitis por el momento pues, generan una inmunidad a medio plazo, pues 4 o 6 meses, no más allá. Por eso hay que dar boosters continuamente de estas vacunas. Y muy importante, cuando hablamos de inmunidad y de vacunas, pues conseguimos el efecto de protección del hato. Cuando estamos hablando de bacterias contagiosas, recordáis, con el COVID se habló de inmunidad de rebaño, este es un invento de los veterinarios. Si vacunamos todos los
los animales de un establo protegemos individualmente a las vacas, pero protegemos colectivamente porque frena la dispersión de la infección sobre el gato. Es decir, hay un efecto individual y un efecto colectivo. Tanto es así, hay una experiencia que se publicó con Starbuck hace unos años de un doctor que se llama Inte Schuppen, que es uno de los popes de la mastitis, de los que más saben e investigan de mastitis, y él hizo un experimento curioso. Utilizó la vacuna Starbuck para hacer un estudio de campo en una granja y detectó que en la granja, si vacunamos, por ejemplo, en secado, vacunamos animales por evento individualmente, hay una protección a las vacas que no están vacunadas. Y diréis vosotros, ¿cómo es posible que vacunando una parte del establo y otra no, hay una protección general? Pues porque frena la diseminación. Muchos antivacunas dicen o argumentan: mi hijo no lo vacuné de sarampión y nunca pilló sarampión. Claro, porque se están beneficiando de la inmunidad de alto. Si un niño va a una guardería en el que 90% de los niños están vacunados, ese 10% que no están vacunados se ve favorecido por la inmunidad de rebaño. Pues claro que está protegido. Está más protegido que si el rebaño no estuviera inmunizado. Pero yo les decía en México que allí hay muchos, sobre todo entre los jóvenes, muchos antivacunas. Les decía: agarra a ese niño y llévalo a África. Verás que enseguida agarra una polio o cualquier otra enfermedad. Es decir, que la inmunidad, cuando vacunamos todos los animales del establo, pues hay un efecto de inmunidad de rebaño que frena en seco la propagación de la enfermedad. Os decía, mi laboratorio tiene 2 vacunas en el mercado, una para coliformes y aureus y coagulase negativos, otra de uveris, y después de 10-12 años de estar estas vacunas en el mercado y prácticamente en todos los países con vacas lecheras del mundo, pues ya sabemos mucho de las vacunas de mastitis. Yo digo siempre que las vacunas, como cualquier otra herramienta en el establo, no son ni buenas ni malas, ni mejores ni peores, son lo que son, y hay que explicarlo con datos. Afortunadamente, sobre todo en Starbuck, en la primera tenemos ya 12 años de experiencias, hay más de 100 trabajos, estudios de campo publicados, y ya sabemos mucho de las vacunas, o lo que podemos esperar de las vacunas. Sabemos que impactan en los parámetros de salud de la ubre, bajan las nuevas infecciones, bajan las vacas, la infección subclínica, las crónicas, nos ayudan a curar los animales, mejoran las tasas de cura y disminuyen, sobre todo en coliformes, la gravedad de las infecciones, y ayudan a controlar el recuento de células en tanque, no porque las vacunas bajen las células somáticas, sino porque si una vaca se cura mejor, no tasa crónica, si hay menos vacas subclínicas, el recuento de células en tanque será más bajo. No es porque la vacuna baje las células somáticas. Es decir, ayuda a controlar de una forma indirecta los problemas que podamos tener de recuento de células somáticas. Y nos ayudan mucho a bajar las pérdidas económicas. Las pérdidas económicas en mastitis son muy grandes, lo que pasa es que a veces no las calculamos bien. Después hablaremos al final de la charla de ello, pero tenemos un campo de mejora muy grande en la mastitis. Perdemos mucho dinero, y lo sabemos, y tenemos los números hechos. Impacta la mastitis subclínica, el recuento de células somáticas. Pues, para que os hagáis una idea, pues una granja que está en 280.000 células somáticas, pues debe estar perdiendo entre 1 y 2 litros por vaca y día. Haced números. La mastitis subclínica, que os voy a contar, si la prima de calidad la perdemos, pues una granja de 100 vacas en ordeño, la prima de calidad puede suponer unos 24.000 euros al año. Y esto es muy importante calcularlo para después poder tomar medidas, ver su coste y ver su retorno. Y para ir acabando, yo suelo decir que el siglo XX fue el siglo de los antibióticos y el siglo XXI es el siglo de las vacunas, clarísimamente. Cada día tendremos mejores herramientas, mejores vacunas, que nos ayudarán mucho y nos ayudarán en ese cambio de foco de la vaca enferma a la salud del gato. Y si me permitís, va a ser también el del análisis de datos. El sector debe seguir haciendo esfuerzos por tener cada vez más datos y analizarlos. Debemos seguir la estela del porcino, de la avicultura, donde la toma de decisiones se hace en base a los datos. Cualquier herramienta, cualquier gasto, cualquier inversión que se hace en la granja, se hace mirando los datos de la granja. Y esto es un déficit que desgraciadamente todavía tienen las granjas de leche.
Cada vez tenemos más datos, afortunadamente. En las salas de ordeño, los robots nos dan cada vez más datos de salud de ubre, pero aún así nos falta analizarlos, nos falta sentarnos y mirar los datos a la hora de tomar decisiones. Y en vez de tomarlas muchas veces con el jalómetro, en México los productos jalan o no jalan, funcionan o no funcionan, y muchas veces las decisiones se toman así, con el jalómetro. Y a pesar de lo que nos pueda parecer, los veterinarios, los ganaderos, los humanos en general, tomamos muy malas decisiones. O sea, no sabemos interpretar bien la realidad, a pesar de lo que nos parece que seamos muy racionales. Entonces, es muy buena idea decidir a partir de los datos de la granja, porque de esa manera haremos decisiones racionales y con sentido. Un poco para ver el árbol de decisiones que yo intento hacer en una granja cuando las visita. La primera pregunta que yo hago al ganadero es: ¿cuáles son tus indicadores en la granja? ¿Cuánta mastitis clínica mensual tienes? ¿Cuál es tu porcentaje de vacas sanas, de vacas crónicas? ¿Cuál es tu recuento de células somáticas en tanque? Es decir, hacemos una foto inicial de cómo está la granja y lo comparo con lo que es deseable o no en una granja en su situación. Hay ganaderos que un 10% de mastitis mensual le puede parecer poco, es mucho. Y hay ganaderos que tienen un 2% de mastitis clínica mensual, pero si son mastitis graves por coli, el 80% de las vacas van a un matadero. Y aunque su número de mastitis sea bajo, su impacto económico es muy alto. Es decir, tenemos que investigar muy bien y tener muy claro dónde están los problemas, quién los causa, cuáles son los riesgos de la granja. No es lo mismo una granja que se está ampliando, que va a comprar animales, o una granja que tiene hacinamiento, o una granja que por las circunstancias que sean el manejo de camas es deficiente, y otra que no lo es. Los riesgos son diferentes. Una granja puede estar muy bien durante una época del año y llegan los calores del verano, la humedad, y tiene 3 vacas a la semana por mastitis por coli que se van al matadero. Entonces hay que evaluar muy bien situación actual, es mejorable o no, riesgos, ver qué tipo de patógeno tenemos, hacer cultivos. Afortunadamente en Galicia el IGAL trabaja muy bien, hacemos muchos cultivos en las granjas, tenemos un buen conocimiento de cuáles son nuestros patógenos, y muy importante, no hacernos trampas al solitario y hacer bien los números. ¿Cuánto estamos perdiendo con esas mastitis que tenemos, o con esa mastitis subclínica o clínica? ¿Cuánto estamos perdiendo? Los ganaderos a veces pecan de la costumbre de minimizar lo que pierden por la mastitis. Los veterinarios, cuando le decimos que una mastitis leve la calculamos en 150 euros, una sola mastitis leve, dicen es muchísimo, pero claro, ellos evalúan solamente el tratamiento, la leche que tiene durante esa mastitis, no evalúan otros factores que los técnicos sí tenemos que evaluar. ¿Cuántas vacas pierdes por culpa de la mastitis? ¿Cuánta leche perdió esa vaca para el resto de su vida productiva o de su lactación? Es decir, ¿cuál es el impacto de tus mastitis en la tasa de preñez? Que hoy sabemos que impacta en el reproductivo. Es decir, tenemos que hacer bien los números, porque si hacemos bien los números, podemos calcular cuánto nos podemos gastar en medidas correctoras. ¿Qué podemos cambiar del manejo? Podemos hacer un cambio de camas, o mejorar la sala de ordeño, o implementar un aditivo, un probiótico en la ración, o implementar un plan vacunal. Si no sabemos lo que estamos perdiendo, no podemos saber si la herramienta es cara, barata o no sabemos. Una vez teniendo esos datos, si vemos que el plan vacunal, el patógeno al que nos enfrentamos, es posible combatirlo con un plan vacunal, pues tenemos que diseñar los objetivos. No son iguales para todas las granjas. Pues una granja que tiene una infección por ubris, por Streptococcus ubris, que está a punto de perder la prima de calidad, no es lo mismo que una granja que tiene un margen de seguridad, están 200.000 células somáticas en tanque. Porque una granja que puede perder la prima, pues igual, como decía, para 100 vacas puede suponer 24.000 euros al año. No es lo mismo una granja que tiene mastitis por coliformes, que son muy graves, que normalmente conducen a la muerte del animal y al matadero, que unas infecciones por estafilococcus negativos que tienen una tasa de cura bastante buena. Es decir, el contexto de la granja no es el mismo. Y cuando decidimos implementar una herramienta, sea cual sea, si sabemos las pérdidas y los objetivos de la granja, podemos hacer las cuentas. Pues si mi granja está perdiendo 24.000 euros al año
por prima de calidad o está en riesgo de perderla y resulta que la vacuna o cualquier medida que vayamos a implementar me cuesta 5.000 euros, pues está claro que la relación coste-beneficio es brutal. Esos son los números que tenemos que hacer. Yo cuando visito la granja siempre les digo que las vacunas no son ni buenas ni malas, depende. Un buen gallego depende, lo sé. Pues depende de los números. Depende de lo que estés perdiendo, depende de las prestaciones de la vacuna, lo que pueda solucionarte, y es cuestión de hacer los números. Si la herramienta te cuesta más que los posibles beneficios, pues evidentemente yo voy a ser el primero que les diga no implementes esta vacuna o cualquier otro cambio. Nos vemos, por ejemplo, en muchas granjas, los técnicos a veces somos maximalistas, vemos granjas que tienen problemas ambientales, por polio, por UVEIs, y lo primero que hacemos es tirar la granja abajo, cambia las camas y ponlo todo como yo digo que tienes que ponerlo. Y a veces no es posible. Un cambio de camas es una inversión brutal, bestial. Pues yo sé que las camas de arena pues son las, teóricamente, desde el punto de vista de la mastitis, las mejores, pero a veces son muy difíciles de manejar y los costes asociados a una cama de arena pues son enormes. A veces el ganadero cambia a otro tipo de camas con menos manejo. Entonces, para los veterinarios es muy fácil, pues decirle, cambia las camas, compra una máquina de ordeño nuevo, mata al marido porque es el que está causando los problemas, cambia de marido, cambia de mujer. Pero a veces la realidad de las granjas es la que es. Entonces yo creo que es muy bueno que el ganadero y los técnicos tengan herramientas para adaptar un poco a la situación de cada granja. Y a veces pues, la herramienta, la solución es más simple de lo que nos parece. Pues a veces nosotros, por ejemplo, con la vacuna de UVEIs estamos teniendo muchos éxitos. Es una vacuna que está actuando muy rápido. A veces llegas a una granja, por ejemplo, que su problema es que tiene un hacinamiento. Pues, recuerdo una granja de Andalucía, unas 90 en ordeño, y su problema era que en el 2020 iba a hacer un establo nuevo, una ampliación, vino la pandemia, no pudo, y realmente tiene la granja hasta arriba de vacas. Las camas, podéis imaginar cómo están, tiene un brote de UVEIs, acaba de perder la AA. ¿Qué le decimos a ese ganadero? Vamos a esperar 2 años a que hagas la granja, que mejoremos las camas, etcétera, etcétera. Tiene un problema, está consumiendo un montón de antibióticos con mastitis clínica, acaba de perder la AA, nos está pidiendo socorro. Pues en este caso concreto implementamos un programa como UVAC, recuperó en 5 meses la AA. Y la verdad es que a los 2 meses el hombre ya respiraba. Yo le decía a los técnicos, a este hombre o le damos una solución o en 6 meses cerró, está cerrado, no tenemos ganadero ya, porque no va a soportar un año como el 2020 o 2021, un incremento de costes y con este gasto de antibióticos sin cobrar la AA. Entonces, yo creo que hay que pensar en las herramientas para cada ganadero, en cada caso, y hacer muy bien los números. Y como conclusiones, así para cerrar ya esta charla, pues la que venimos hablando durante toda la charla. Yo creo que tenemos todos claro que hay que caminar a la prevención. La prevención nos da dinero. Todo lo que invirtamos en prevención retorna, a veces con retornos económicos enormes. Hay que trabajar todos los aspectos inmunitarios de la granja a través de diferentes formas, vacunación, impactando en la nutrición, el manejo, etcétera, etcétera. Después los compañeros nos hablarán de los probióticos, otras herramientas para mejorar la inmunidad y sobre todo hay que recopilar datos y analizarlos, porque de esta manera tendremos un conocimiento cabal de lo que estamos haciendo en la granja y de lo que podemos hacer y de lo que nos cuestan las herramientas para corregir las disfunciones. Y muchas gracias.